Muy bien, pues continuamos con un vídeo ahora que se titula Definición de la didáctica. Básicamente, bueno, es muy importante que tengamos claro cuál es el origen del término didáctica. Proviene del griego antiguo, didaktike. Didaktike que a su vez proviene de didaskein, que significa enseñar, y tekne, que significa arte. Por tanto, bueno, el significado etimológico de la palabra didáctica es el arte de enseñar. Didaskein es enseñar y tekne, el arte de algo, ¿verdad? Eh, ¿A quién debemos el término? Bueno, pues habréis escuchado que lo debemos a Juan Amos Comenio, que es el señor de la derecha, quien, bueno, desarrolló pues una obra que se llamaba Didáctica Magna, y efectivamente a él le debemos el término, ¿no? Pero no fue el primero en utilizarlo. El primero fue Radke. Radke, en su obra Principales aforismos didácticos, fue el primero en utilizar ese término, ¿no? Si bien, a quien realmente debemos la universalización del término didáctica fue a Juan Amos Comenio y a su obra Didáctica Magna, que posiblemente fue uno de los primeros momentos en los que se abordó el concepto de universalización de la educación. Él lo abordaba a través de dos términos: pansofia, que era el conocimiento universal, y pampedia, ¿no? Es decir, que todo el mundo, o el que llegase la educación a todos. Él decía que había que la educación se debía o la didáctica era el aprendizaje de todo el conocimiento por parte de todos. De ahí que fuese de los primeros en abordar ese concepto de universalización de la educación. Él básicamente basaba el proceso educativo en tres partes, ¿no? Primero, la primera parte la denominó autopsia, ¿no? La autopsia era el hecho de comprender. Yo comprendo algo que está fuera de mí, algo que, bueno, pues que aún no he interiorizado. Después tengo que retenerlo, ¿verdad? Para después recordarlo. Es a lo que Comenio llamó autocracia, ¿vale? Primero lo comprendo y después ahora lo retengo. Pero claro, para aprender algo realmente no es solamente suficiente con retenerlo en la memoria, hay que practicarlo, ¿no? Lo cual él llamó autopraxia. Es decir, yo no solamente lo comprendo y lo retengo, sino que además ahora lo practico, lo llevo más allá de mí. Es bueno, lo que posteriormente, muchos años después, bueno, pues se denominó el aprendizaje basado en la experiencia, ¿no? Aquí, bueno, pues citamos a John Dewey, uno de los precursores de la escuela nueva, de ese learning by doing o aprender haciendo, ¿no? Tenemos que fijarnos en una doble perspectiva en la didáctica: la docere, es decir, enseñar, y la discere, aprender. Docere, de ahí viene el término docente, el que enseña, ¿no? Desde la perspectiva docere hay que visibilizar la didáctica, y también de la perspectiva de discere, de aprender. De ahí que llamemos al alumno también discente. ¿De acuerdo? Bueno, en general, bueno, cuando el alumno aprende, cuando se produce el aprendizaje realmente en el llamado acto didáctico. Y en el acto didáctico, pues hay tres elementos fundamentales. Por supuesto, el docente, como hemos dicho, o educador; el discente o educando, que es el que va a aprender; y el contexto de aprendizaje. O sea, si no tenemos presente el contexto de aprendizaje, difícilmente podremos aplicar un diseño didáctico apropiado. No es lo mismo que yo enseñe pues en Estados Unidos, que en Chile, que en México, que en Colombia, que en España. Incluso dentro de cada país no es lo mismo que enseñe o que los alumnos aprendan en un entorno de exclusión social, que en un entorno donde no exista exclusión social, etcétera, etcétera. Por tanto, muy importante tener presente no solamente al docente, no solamente al discente, sino también el contexto donde se produce el aprendizaje. Muchas gracias por vuestra atención y continuamos con el estudio de esta asignatura.